Tensei Shitara Slime Dataken, volumen 9. Festival de apertura de la capital de monstruos. Prólogo, el héroe de la velocidad de la luz. Masayuki Honjo es un héroe. No fue un nombre que se dio a sí mismo, pero por alguna razón, así es como lo llaman las personas con las que se encuentra. Ni siquiera había pasado un año desde que llegó a este mundo que no tenía sentido para él. Pero ya, el nombre de Masayuki se había extendido por las naciones occidentales. Ahora, nadie dejó de reconocerlo. Y su verdadera reacción ante esto fue, ¿por qué sucedió esto? Para encontrar la respuesta, debemos retroceder más de un año. Masayuki estaba de camino a casa desde la escuela, caminando con sus amigos, cuando vio a una hermosa mujer con largo cabello azul. Era como una diosa de la mitología nórdica, una que haría palidecer a modelos y celebridades, y el color de su cabello era lo suficientemente llamativo como para llamar su atención incluso desde la distancia. Si Masayuki nunca antes había visto a alguien tan hermosa, era un hecho que ella también sería el objetivo de la atención de todos los que la rodeaban. Oigan, miren a ese bombón de ahí, les dijo a sus amigos, siendo tan honesto con sus sentimientos como lo haría cualquier adolescente. Pero no hubo respuesta. Sorprendido, se dio la vuelta, para encontrar un mundo totalmente desconocido frente a él. ¿Eh? Su cuerpo y su cerebro se congelaron instintivamente. ¿Dónde está mi profesor? ¿Qué está pasando aquí? La mayor parte del tiempo trató a su profesor como un idiota, pero de todos modos los llamó dentro de su mente. No logró nada. Todo lo que podía hacer era quedarse allí, totalmente perdido. Sentado en el borde de una fuente en una plaza del pueblo, Masayuki miraba al vacío. Había pasado algún tiempo, estaba más tranquilo ahora, dándose cuenta de que no se podía hacer nada y preguntándose cómo pudo haber sucedido esto. Mirando hacia atrás, esa mujer era terriblemente sospechosa, tan hermosa, pero por alguna razón nadie la miró de pasada. No era exactamente una evidencia decisiva, pero eso fue lo que le dijeron los instintos de Masayuki. Pero la chica no estaba aquí. Trató de mirar a su alrededor, pero no había señales de ella en ninguna parte. ¿La chica que causa algo así no suele venir contigo? Quiero decir, ¿cómo? Santa mierda, esto es real. ¿No es una broma? ¿Estoy realmente en otro mundo? Ciertamente haría las cosas más fáciles de entender si alguien en todo esto estuviera a su lado. Pero Masayuki no disfrutó de tal comodidad. Era casi el atardecer. No había comido nada desde el almuerzo y tenía hambre. Espera un momento, pensó. Este es un pueblo. Se consideraba afortunado de que no lo hubieran transportado a un bosque o a una guarida de monstruos o lo que sea. Pero, ¿qué tan cruel podía ser? ¿Cómo, normalmente, no estaría un rey o alguien esperando a que explique qué diablos está pasando? Se quejó para sí mismo, recordando las novelas web sobre las que disfrutaba charlando con sus amigos. Pero la realidad puede ser dura. No tenía sentido quejarse por eso, así que Masayuki se miró a sí mismo una vez más. Su nombre era Masayuki Honjo, tenía 16 años y acababa de ingresar a una escuela secundaria bastante competitiva. Había aprovechado esa ocasión para reinventar su look, modificando un poco su uniforme escolar y aplicando un tinte rubio claro en su cabello. Su rostro estaba bien compuesto. Aparentemente había algo de sangre rusa en su herencia, y su madre también tenía una hermosa apariencia. Probablemente por eso sus facciones eran tan llamativas, pensó. No solo eso, volverse rubio lo hizo destacar bastante. Estaba en el extremo superior en términos de popularidad en la escuela, y a pesar de no ser demasiado fuerte físicamente, aún tenía presencia en la clase. Eso, y que tenía un pasatiempo secreto, el manga y el anime. Nunca dijo una palabra de eso en la escuela, pero prácticamente hablando, era un otaku bastante hardcore, aunque oculto. Tal vez por eso, al ser arrojado a esta situación inexplicable, realmente no estaba tan asustado. Mientras tomaba todo esto en consideración, revisó su uniforme y su bolso. En un bolsillo estaba su cartera, que contenía un billete de 10.000 yenes, 3 billetes de 1.000 yenes y algo de cambio.
Sus libros de texto y demás estaban todos en su escritorio o casillero en la escuela, por lo que las únicas cosas en su bolso eran una edición nueva de una revista semanal, además de su teléfono y una goma de mascar. Lo había vaciado en la escuela para que no fuera demasiado pesado de camino a casa, y ahora lo estaba pagando a lo grande. Hombre. Masayuki suspiró para sí mismo mientras evaluaba sus posesiones. Si hubiera sabido que esto iba a pasar, me hubiera preparado un poco más. Su equipo de preparación para desastres, escondido en un rincón de su habitación, tenía todo lo que hubiera querido dentro. Si lo hubiera tenido consigo, estaría bien solo durante unos 3 días, supuso. Tener una navaja suiza a mano, como mínimo, lo habría hecho sentir un poco más seguro, aunque no estaba seguro de hasta dónde lo llevaría una navaja por aquí. De cualquier manera, no tenía nada muy útil en él, excepto tal vez la goma de mascar. Masayuki desenvolvió el trozo y se lo puso en la boca, con la esperanza de evitar el hambre. Ahora, la triste verdad era que literalmente no tenía nada. Durante las últimas horas de mirar al espacio, Masayuki había notado algo. La gente que pasaba, hablando a su alrededor, decía lo que sonaba como un completo galimatías. Este era un mundo diferente, con un idioma diferente, e incluso conseguir comida podía ser una batalla cuesta arriba. Nota: galimatías, lenguaje difícil de comprender. Aumentaron demasiado la dificultad para mí, hombre, pero bueno. En el peor de los casos, podría intentar negociar con la gente. Tal vez cambie mi teléfono y mi bolso por algo de comida. Tomando una decisión, Masayuki se levantó de la fuente. No podía estar seguro de cómo era esta nación en términos de leyes o seguridad, pero concluyó que, si había algún tipo de institución pública de la que pudiera obtener ayuda, esa era probablemente la mejor. Antes de que eso pudiera suceder, su máxima prioridad era sobrevivir, y eso significaba conseguir algo de comida a cualquier precio. No saber el idioma era devastador, y en este momento, fácilmente podía verse a sí mismo muriendo de hambre. Agua, pudo darse cuenta, la comida era otra cosa completamente distinta. El concepto no le emocionaba, pero tal vez podría ir a buscar restos desechados en alguna parte. Necesitaba encontrar un lugar con mucho alrededor, restaurantes, tiendas de productos agrícolas, ese tipo de cosas. En las últimas horas ya se había deshecho de cualquier orgullo que tuviera. Masayuki era flexible de esa manera. Entonces, después de caminar durante varios minutos, Masayuki se encontró con éxito frente a un restaurante. No fue una gran hazaña, simplemente dejó que el dulce aroma lo guiara allí. Correcto. Hora de negociar. Asumo que pedir trabajo no va a funcionar. Ni siquiera puedo hablar con ellos. La barrera del idioma era demasiado alta. Masayuki había consumido una gran cantidad de medios en el género isekai, otro mundo, y le pareció que los protagonistas allí a menudo no tenían problemas con la comunicación. Mirando hacia atrás, eso parecía sospechosamente conveniente. No estoy pidiendo algún tipo de trampa de videojuegos o lo que sea, pero desearía que al menos me permitieran comunicarme. Pero no había nadie a quien pudiera quejarse, así que Masayuki se acercó a la puerta del restaurante, tratando de abrirla. Antes de que pudiera, se abrió desde el otro lado, revelando un fuerte clamor en su interior. Masayuki retrocedió un paso sorprendido y encontró algo suave que venía corriendo a sus brazos. Una linda y pequeña niña que parecía un poco asustada por algo. ¿Eh? ¿Ya estoy en problemas aquí? Esperaba que no, pero tenía razón. Euao. La niña ahora se aferraba a él, hablando rápidamente en un idioma desconocido. Todo lo que Masayuki pudo hacer fue darle una especie de vaga sonrisa y asentir. Al ver eso, la chica rápidamente respiró aliviada y luego, por alguna razón, comenzó a sonrojarse, su atención completamente enfocada en él. Si hubiera terminado ahí, habría estado bien, pero, por supuesto, no fue así. Había un hombre cerca, un hombre grande y musculoso, y se dirigía directamente hacia la mujer en los brazos de Masayuki. Vaya, si esto sale mal, podría matarme. No se podía culpar a Masayuki por pensar eso instintivamente. Tenía un poco más de 1,70 m de altura, y este gigante estaba una buena cabeza por encima de él.
El rostro del hombre estaba enrojecido, tal vez por la embriaguez, y tenía una espada larga colgando de su cinturón. Incluso sin un arma, no había forma de que Masayuki pudiera derrotarlo. No era una exageración de la imaginación imaginarse a sí mismo siendo golpeado hasta la muerte. Pensó en huir, pero la chica todavía estaba sobre él. Se acabó. Se acabó por completo. La sonrisa todavía estaba en su rostro, pero estaba congelado, las rodillas temblando. Pensó que el hecho de que no perdiera el control de la vejiga era digno de elogio. Pero entonces una extraña voz le habló al oído. Se detectó un comportamiento heroico similar al de un campeón. Habilidad única elegido desbloqueada. Desplegar esta habilidad. Sí, no. ¿Está bien? Masayuki no estaba muy seguro de dar su consentimiento a esto. Pero la elección probaría cambiar decisivamente su destino para siempre. Confirmado. Adquirir habilidades lingüísticas a través de elegido. Adquirido. También desplegando aura heroica y compensación heroica. Una cabalgata de términos desconocidos cruzó por la mente de Masayuki. ¿Qué? ¿Qué está sucediendo? Luchó por comprender los eventos que le sucedían. Pero no había tiempo para reflexionar sobre ellos. Aquí, ¿cuál es el problema, chico? ¿Estás pensando en interponerte en mi camino? De repente, pudo entender al gigante. Ese era el poder de esa habilidad de elegido a la que acababa de despertar, pero Masayuki no tenía tiempo para disfrutarla. Lo importante era salir de este lío. Una mala elección, y su vida probablemente había terminado. Pensó en ponerse de rodillas, maldiciendo de arriba a abajo que no quería decir nada por el estilo, pero antes de que pudiera, la chica en sus brazos habló. Sí. Esta persona dijo que me ayudaría. ¿Lo hizo? Podía ver un vaso sanguíneo latir sobre la sien del gigante. Sus músculos parecían hincharse visiblemente, dejando en claro cuán poderoso era este tipo. Oh hombre, ni siquiera necesita usar su espada. Un puñetazo y se acabó. El miedo era lo suficientemente fuerte como para darle a Masayuki la cabeza fría para pensar. Pero simplemente no podía encontrar la manera de escapar de esto con vida. Bueno, ¿qué tal eso?, rugió el hombre. En ese caso, veamos cómo me derrotas y proteges a esta chica. Una ovación surgió de los transeúntes y clientes del restaurante que habían formado un círculo a su alrededor. Vaya, vaya, está peleando con Jinrai el lobo loco. ¿Crees que es una buena idea? Te va a matar. Sí, Jinrai ha estado furioso desde que reprobó su examen de rango B, Cacha lo sabe, y por eso le cortó la cerveza. Tiene sentido. Obtener la frialdad de una chica por la que siente algo debe haberlo puesto al límite. No hay nada que lo detenga ahora. Bueno, alguien tiene que hacerlo. Si un aventurero mata a un tipo en medio de la ciudad, eso es serio. Alguien informe al gremio. Ya lo hicieron. Pero, ¿por qué no lo detienes, si eso es lo que piensas? ¿Estás loco? Jinrai está clasificado C+, pero fácilmente vale una B o más. Reprobó el examen porque le quitaron puntos por comportamiento, pero solo en fuerza, es una potencia. Nunca podría vencerlo. Presumiblemente estos eran compañeros de trabajo de Jinrai, el gigante frente a Masayuki. Escucharlos inspiró sentimientos de esperanza y desesperación a la vez. Alguien estaba informando al gremio de esto, si podía detenerse el tiempo suficiente, tal vez llegaría ayuda. Por otro lado, no tenía idea de cuánto tiempo tomaría, y nadie en la multitud parecía interesado en echar una mano. Tenía que ganar tiempo, y tenía que hacerlo solo, y para Masayuki, eso sonaba como una sentencia de muerte. Y mira a Kacha, murmuró un espectador. ¿Qué está haciendo ella, involucrando a un niño que pasa? Sí. ¿Por qué yo? Masayuki protestó para sí mismo. Pero fue él quien asintió a una pregunta que no comprendió. Él mismo se lo puso al final. ¿Estás listo para ir? Por supuesto que no lo estaba. Pero no parecía que le dieran más tiempo. Aún así, si iba a caer,
Al menos quería verse bien mientras lo hacía. Había reinventado su look para la escuela secundaria, pero no era un delincuente callejero. Su cabello estaba teñido, pero no era como si fuera bueno en una pelea. Había ido a algunas clases de kendo en el pasado, pero eso no iba a ayudar ahora, no cuando ni siquiera tenía un trozo de madera con el que luchar. Pero una cosa en la que Masayuki era bueno era fanfarronear. Cuanto más hablan, más fuerte caen, ya sabes. ¿Seguro que estás listo para esto? ¿Después de pelear conmigo? No dudó en hacer tribuna aquí. No había ninguna razón para no hacerlo. Ya asumió que un solo golpe terminaría con esto. Si esto le dio algo de tiempo, perfecto, si no, tendría suerte de salir con vida. Sus piernas ya no temblaban, su miedo debe haberlas congelado en su lugar. Tienes agallas, ¿eh? Estupendo. Entonces tampoco necesito contenerme. Shinrai miró fijamente a Masayuki, con una sonrisa de aspecto feroz en su rostro. Sometido a su mirada amenazadora, Masayuki inmediatamente comenzó a arrepentirse. Corramos ahora, oh, pero esa chica Kacha está detrás de mí. Oye, ¿puedes darme un poco más de espacio? Ok. Ese tipo siempre me mira con esos ojos lascivos. Enséñale una lección por mí. Masayuki estaba tratando de asegurar una ruta de escape, pero Kacha debe haber asumido que se interpondría en su lucha. Finalmente quitó los brazos de Masayuki y se unió a la multitud reunida a su alrededor. Vaya. Estoy rodeado de todos modos. Mucho para eso. Lo arruiné, pensó. Shinrai no lo había tocado todavía porque Kacha estaba envuelto en él. Apartarla porque bloqueó su escape solo sirvió para acortar su vida. Jejeje. La sonrisa de Shinrai se ensanchó. Solo quedaba una opción. Tendría que usar el chicle en su boca como una cortina de humo de alguna manera y escapar en medio de la confusión. Se detectó coraje, mirar hacia adelante a nivel de campeón. Desbloqueó los poderes, encanto heroico, y acción heroica, de la habilidad única elegido. El sujeto Masayuki Honjo ahora ha desbloqueado por completo la habilidad única elegido. No, intenté escapar. La voz interior de Masayuki fue ignorada. Pero, ¿qué era esta voz que había estado corriendo por su mente? No estaba seguro, pero sin mucha idea de lo que había desbloqueado por completo, decidió no pensar en ello. Una habilidad única ciertamente sonaba elegante, pero si la había obtenido tan fácilmente, no debía haber sido algo demasiado poderoso. No estaba tan interesado en eso, realmente, ahora no era el momento. No tenía ningún interés en mirar hacia adelante contra Jinrai. Tenía la intención de escupirle el chicle en la cara y huir del modo más cobarde posible. No estaba claro cómo alguien podría interpretar eso como valiente de cualquier manera o forma. Pero a pesar de sus pensamientos sobre el asunto, las cosas seguían pasándole. Jiyuech. ¿Qué es este sentimiento que me domina? ¿No eres un debilucho en absoluto? Jinrai, rebosante de confianza hace un momento, ahora sudaba visiblemente ante Masayuki. Estaba mascando chicle, un intento inconsciente de mantener la calma, pero solo perturbó a Jinrai aún más. ¿Tú estás lanzando algún tipo de hechizo arcano? Bueno, no me importa quién eres. Te voy a matar. Con un grito, el enfurecido Jinrai fue hacia Masayuki. Lo que sucedió después, no pudo seguir el ritmo al principio. Se quedó allí, incapaz de analizar esto. Jinrai estaba a solo un paso de distancia, preparándose para golpearlo. Masayuki lo miró aturdido. El puño gigantesco de su enemigo se dirigía directamente hacia él. ¡Oh mierda! Esto es todo. Cerró los ojos y se agachó, tratando de esquivarlo. Sabía que no había manera de evitarlo a tiempo, así que solo quería prepararse para el dolor que se avecinaba. Pero el peor de los casos que imaginó nunca sucedió. Sí, había dolor, pero solo una pequeña punzada en la frente. Le pareció extraño. Cautelosamente, abrió los ojos. Allí, vio a un Jinrai derribado, boca arriba en el suelo y completamente inconsciente.
¿Eh? Masayuki gruñó, completamente inconsciente de lo que había sucedido. Sin embargo, su expresión estúpida fue ahogada por los vítores que estallaron a su alrededor. ¡Guau! Ni siquiera necesitó ambos brazos para vencer al lobo loco. No puedo creerlo. ¿Viste cómo se movía? Lo hice, esquivó ese golpe por un pelo, luego golpeó su cabeza contra su pecho. ¡Qué maestro! ¿Quién podría ser ese chico de todos modos? La multitud de espectadores murmuraba a su alrededor. Sin embargo, esto se debió a los efectos combinados de la habilidad del elegido de Masayuki, todos trabajando en conjunto. Aura heroica. Una aura abrumadora que pueden desatar los campeones. También adquirida por Gazelle, rey de los enanos. Los enemigos menores quedarán congelados en el acto, asombrados por esta aura única y listos para recibir órdenes de su portador. Compensación heroica. Otorga al usuario una inmensa suerte, haciendo que todos los ataques regulares sean golpes críticos. El efecto también se aplica a cualquier compañero del usuario. También tiene el efecto de hacer que todo lo que dice y hace el elegido sea interpretado de manera positiva, por las personas que lo rodean, un efecto extremadamente poderoso. Encanto heroico. Despierta los corazones de cualquiera que vea al usuario en acción, reduciendo su miedo y estimulando su valentía. Cualquier afectado confía en el campeón, buscando transitar en su camino. Como otro efecto, cualquiera que sea derrotado por el campeón se unirá a su lado y se convertirá en su compañero. Este efecto también se aplica a todos los monstruos que no sean muertos vivientes. Acción heroica. Las actividades del usuario son los primeros pasos para convertirse en un campeón. Brindan orientación a sus compañeros y eventualmente se ganan todos los elogios. Además, nota, la descripción termina ahí. Esa era la esencia de lo que ofrecía la habilidad única elegido. En realidad, era una de las más raras de todas las únicas, una habilidad superior que se clasificó allí con lo último en superpoderes, junto con habilidades como ruptura absoluta y prisión infinita, como las ejercieron los héroes del pasado. Shinrai pudo haber sido lo suficientemente fuerte como para tomar las decisiones en esta ciudad, pero era impotente contra la habilidad de Masayuki. Desafortunadamente, el propio Masayuki no tenía idea de nada de esto. Acababa de desbloquear por completo una de las únicas más temibles con los que cualquiera en este mundo podría soñar, y no tenía ni idea al respecto. No tenía ni idea, pero afortunadamente, eso estaba bien. El elegido era una habilidad pasiva. Masayuki quería ser un héroe, y ahora que el elegido era suya, no había forma de detenerlo. Y lo quisiera o no, Masayuki se precipitaba hacia un destino nuevo y heroico a una velocidad imparable. Sí. Un héroe de cabello rubio. Debe ser. He oído hablar de esto. Ah, sí, hubo un héroe como este en el pasado, ¿no? Escuché que desapareció. ¿Ha sido revivido? Los estruendos se habían convertido en un rugido. ¿Un héroe? ¿Un héroe, dices? No puede ser. Pero mira esa fuerza. Tiene que ser así. No podía estar seguro de quién lo había dicho primero, pero la multitud se estaba convenciendo rápidamente de que tenían un héroe entre ellos. Este cabello es solo un trabajo de tinte. Pero cuando Masayuki se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Había pasión en los ojos de la multitud, brillaban, como si estuvieran paralizados en alguien a quien admiraban. Hey, tienes a la persona equivocada. Rápidamente trató de negarlo, pero fue ahogado por una voz fuerte y retumbante a sus pies. Retrocedan. Todos ustedes. ¿Cómo se atreven a actuar con tanta ligereza con el héroe que me superó con tanta facilidad? Shinrai, el gigante de un hombre que Masayuki había derrotado por pura suerte, se puso de pie y comenzó a gritar a la multitud. Se volvió hacia Masayuki, se sacudió el polvo y se inclinó ante él. Por favor, disculpe mi rudeza de antes. No tenía idea de que eras un héroe. No, te lo digo, no soy. Mi nombre es Shinrai. Soy algo así como un conocido aventurero por estas partes.
la gente me llama el lobo loco. Supongo que dejé que mi fama se me subiera un poco a la cabeza, ¿eh? Lo lamento. Enfrentar la peor parte de tus habilidades, héroe, me enseñó cuánto tengo que aprender. ¿Podría pedirte humildemente que me dejes unirme a tu lado? Inclinó la cabeza aún más. Masayuki no podía empezar a lidiar con esto. Aquí estaba este hombre monolítico, rogándole que fuera su lacayo, y no tenía idea de qué hacer al respecto. Bueno, en realidad, realmente no soy un héroe ni nada. Oh, ¿estás tratando de mantener el hecho en secreto, tal vez? ¿Cómo te llamaré, entonces? Me encantaría escuchar tu nombre también. Jinrai le sonrió, haciendo oídos sordos a las negativas desesperadas de Masayuki. No había nada que Masayuki pudiera hacer. La multitud, gritada y silenciada por el rugido de Jinrai, los miraba nerviosamente a ambos. Bueno, pensó, lo que sea. Mi nombre es Masayuki. Solo, Masayuki, está bien. Acabo de llegar a la ciudad y... Si Jinrai estaba siendo tan subordinado a él, pensó, tal vez podría ganar una cena gratis con eso. Además, si seguía haciéndose el tonto, tal vez Jinrai podría informarle un poco más sobre este mundo. Dos pájaros de un tiro. Pero, una vez más, los acontecimientos se estaban moviendo mucho más rápido de lo que esperaba. Entiendo, respondió Jinrai con una sonrisa de complicidad. Luego se acercó, acercando sus labios al oído de Masayuki. ¿Acabas de revivir? ¿No es así, señor héroe? ¿Eh? Masayuki pensó al principio. Pero este fue un malentendido que se aprovechó mejor. Además, no parecía que Jinrai estuviera muy interesado en sus protestas. Además, razonó, tal vez sea mejor enmarcarlo de esta manera de todos modos. Probablemente mataría el orgullo de este tipo si perdiera contra un niño, pero perder contra un héroe es diferente. Así que Masayuki dejó de molestarse en rogar a la gente que no lo llamara héroe. Esto resultó ser un terrible error. ¿Por qué? Porque dio origen a la leyenda de Velocidad de la Luz, Masayuki el héroe. En poco tiempo, Masayuki fue acogido por los representantes del gremio independiente, quienes rápidamente corrieron al lugar y lo transportaron a la capital del reino de Inglesia. Allí conoció a Yuki Kagurasaka. Tú también lo has tenido difícil, ¿eh? Escuchar eso casi hizo llorar a Masayuki, a pesar de sí mismo. Pero como aprendió, este niño, Yuki, había vivido en este mundo durante casi 10 años, mayor en edad pero aún con apariencia infantil. Según su edad real, habría sido transportado aquí cuando estaba en la escuela secundaria. Ha sido aún más difícil para él, ¿eh? Masayuki se compuso solo. Ahora no era momento para llorar. En todo caso, estaba más inspirado que nunca para hacer lo mejor que pudiera. Después de discutir asuntos con Yuki, Masayuki decidió intentar convertirse en un aventurero. Tenía un compañero útil en Jinrai para esto, y Yuki también prometió hacer los arreglos en su nombre. Masayuki, que no quería ser una carga para Yuki para siempre, pensó que aventurarse era la forma más fácil de independizarse. No estoy seguro de cómo sucedió, dijo Masayuki, pero al menos sé hablar el idioma. Comparado contigo, supongo que podría haber tenido un poco de suerte, ¿eh? Absolutamente lo hiciste. Ni siquiera puedo decirte lo difícil que fue al principio, pero también tuve una maestra en mi propia vida, así que no fue tan doloroso. Gracias a tener magia y todo eso, en realidad es bastante fácil aprender el idioma hablado. Eso, explicó Yuki, se podía aprender a través de la magia, aunque aprender a leer y escribir tenía que hacerse de la manera tradicional y minuciosa. El líder del gremio revisó un conjunto de documentos, presentando a Masayuki a personas que podrían convertirse en posibles compañeros de trabajo. Ah, esto me recuerda a Bernie. También aprendió a hablar mágicamente. Bernie era un hombre joven, un graduado del Instituto Inglesia, y otro mundo, que Yuki había albergado durante un tiempo. Nativo de los Estados Unidos, Bernie solo podía hablar inglés al principio, lo que hizo que incluso la comunicación con Yuki fuera lenta. Sin embargo, con el tipo correcto de magia,
las cosas se resolvieron rápidamente, y la experiencia hizo que Bernie se interesara tanto en la magia que quiso estudiarla en la escuela. Ahora era un aventurero recién acuñado, uno que buscaba compañeros de grupo con los que trabajar, y Masayuki y Jinrai parecían encajar perfectamente. Así que se convirtieron en un equipo aventurero de 3 hombres, un trabajo en el que Masayuki se hizo experto con una velocidad abrumadora. Cuando pasó medio año, su equipo se llamaba Equipo Velocidad de la Luz, que ya era parte de la tradición. Jinrai estaba clasificado C+, pero como dijo un espectador en su primer encuentro, en realidad tenía más nivel B en términos de habilidad. Su fuerza, junto con la magia de Bernie, hizo posible manejar carreras de caza a un ritmo estable. Masayuki había aprendido kendo, pero solo en los niveles más informales. Era un aficionado, pero un aficionado con el elegido en su arsenal. La habilidad también se aplicó a sus compañeros, lo que significaba que cada ataque que realizaban era crítico. Como resultado, cualquier persona con Masayuki siempre se desempeñaba por encima de sus habilidades normales. Jinrai podría incluso brindarte una actuación que superó la barrera del rango A. También dificultó que los enemigos los golpearan, una bendición adicional que los hizo casi imbatibles. Pero esa ni siquiera era la mejor parte de Elegido. Sorprendentemente, cualquier cosa y todo lo que hicieron los compañeros de Masayuki fue tratado como los propios logros de Masayuki. Todos los elogios y adulación para Equipo Velocidad de la Luz recayeron sobre los hombros de Masayuki solo, lo que lo llevó a adquirir el nombre de Velocidad de la Luz para sí mismo con el tiempo. Su participación en un torneo de batalla realizado por esa época en Inglesia ayudó a promover la difusión de ese alias. Se unió para poder usar el dinero del premio para reforzar su equipo, pero apenas se puso a sudar todo el camino hasta el podio del ganador. Simplemente desenvainar su espada haría que sus oponentes cedieran y suplicaran misericordia. La multitud asumió que Masayuki había establecido algún tipo de ataque de velocidad de la luz. Nunca lo hizo, pero no lo entendieron, y tener el nombre de Masayuki de la velocidad de la luz solo los animó a sobreestimar sus habilidades. Todo esto fue gracias a Elegido, y aunque Masayuki estaba al tanto de eso, no había forma de detenerse ahora. O, para ser más exactos, no sabía cómo detenerlo. Era imposible resistirse a esta habilidad a menos que tuvieras una habilidad única propia, y dado que Masayuki no podía desactivarla deliberadamente, era un hecho que los rumores seguirían propagándose. A Masayuki le dio dolor de estómago pensar en eso, pero tampoco le hizo nada malo. Así que decidió darse por vencido, al menos pretender vivir de acuerdo con las expectativas de la gente y seguir desempeñando el papel de héroe. En ese momento, se le había unido un cuarto compañero, una joven llamada Higu. Dotada de magia espiritual de bastante alto nivel, había seguido los rumores hasta la puerta de Masayuki. Ella lo había reprendido al principio, asumiendo que él era un villano que se hacía llamar héroe con fines nefastos, pero con el tiempo, llegó a confiar en él. Y a pesar de sus peculiaridades, los hechizos curativos que lanzó la convirtieron en la piedra angular de las hazañas del grupo. Así, Masayuki y sus compañeros continuaron su avance constante a una velocidad vertiginosa virtual. Ahora era un aventurero de nivel A, aún invicto en las batallas deportivas, y después de menos de un año de vida en Inglesia, era parte del escalón de héroes. Había sido, por decirlo menos, un año lleno de acontecimientos. Todo esto todavía era algo que lo conmocionaba incluso a él, pero a estas alturas, Masayuki se había acostumbrado a que lo llamaran héroe. Supongo que es verdad, pensó indiferentemente. La gente realmente puede acostumbrarse a casi cualquier cosa. Pero a pesar de toda la adulación, todavía despertaba dudas profundas sobre sí mismo a diario. Y en poco tiempo, se enfrentaba a un importante punto de inflexión en su vida. Fin del prólogo.